y se desvíen de la pureza y la devoción que tienen por Cristo. Siéntese por favor en esta tarde. Esta semana yo quisiera dar continuidad a esta serie de mensajes que iniciamos la semana pasada, que la titulamos La devoción a Cristo. Que la devoción a Cristo debe de ser una actitud, una conducta, una manera de conducirnos que todo cristiano debe de desarrollar, precisamente porque la devoción a Cristo tiene que ver con esa manera en que nosotros llevamos nuestra comunión con Dios, hermanos. Básicamente decíamos a manera de sinónimo que la devoción a Cristo es esa fidelidad, es esa mentalidad, es esa convicción que se va desarrollando en la comunión con Dios, al punto y al grado que vamos caminando con Dios en donde ya no es simplemente teoría o entendimiento de hombres, sino se arraiga, se queda dentro de nosotros, al punto y al grado, hermano, que yo me atrevo a creer que lo que mantenía firme a los cristianos en los tiempos de persecución, en los días de la iglesia inicial y posterior, siglos después, ¿sabe qué era lo que los hacía dar su vida por el evangelio? Literal, dar su vida por el evangelio era la devoción que tenían por el Señor. En otras palabras, ¿qué persona se va a atrever a dar su vida simplemente por un credo? Yo creo que todos daríamos nuestra vida por algún ser querido, por algún hijo, papá, mamá, diría alguien por ahí. Soy capaz de poner mi pecho por ellos. Y sí, hermano, yo me atrevo a creer que en su mayoría los que estamos aquí lo haríamos. Pero cuando usamos más el entendimiento, en realidad, ¿quién se atrevería a dar su propia vida inclusive por un credo, por una idea, por un tema, por una religión, por Dios? ¿Quién se atrevería? ¿Qué es lo que los hacía a los hombres aferrarse, arraigarse, tener esa convicción para llegar a ese grado? Pues precisamente era la devoción que habían formado por Cristo. Es por eso que cuando un cristiano se enfrenta en diferentes situaciones, carencias, enfermedades, situaciones injustas, etcétera, etcétera, es por eso que no huimos de la comunión con Dios. Es por eso que simplemente no abandonamos. Es que algo se produjo en nosotros que nos da la convicción y la seguridad que cuando vienen estos sinsabores de la vida, lo que nos hace mantenernos firmes en nuestras creencias, firmes en nuestras convicciones, es precisamente la devoción que vamos convirtiendo, desarrollando en nuestra vida cristiana. Así que el capítulo 11 nuevamente, que es prácticamente la parte final que el apóstol Pablo elige para despedirse de la iglesia de Corinto. Hoy vamos a ver esa segunda parte en donde el apóstol Pablo les habla no solamente, como decíamos la semana pasada, qué era la devoción por Cristo, qué es la devoción por Cristo, sino que en esta ocasión vamos a hablar de cómo el apóstol Pablo logró detectar, hermanos, a alguien que al parecer se había infiltrado en la mente de los creyentes, se había infiltrado en la misma iglesia y que precisamente él en este verso, en este capítulo que acabamos de leer, él precisamente lo llama la serpiente y por ello le he puesto por tema este mensaje, el enemigo silencioso. ¿Sabe? Los enemigos son aquellos que están en contra de nosotros. Son aquellos que luchan, que no desean ver que nosotros nos vaya bien, que se oponen a todo lo que nosotros aspiremos. Ellos son nuestros enemigos. Un enemigo se interpreta como un adversario, como alguien que está en contra de ti, como alguien que va a utilizar cualquier método, cualquier astucia, cualquier recurso que sea necesario para que no se cumplan los objetivos que tú estás llevando a cabo. Pero sabe, hablar de un enemigo silencioso es hablar lo que se le llama en la ciencia de la medicina un enemigo
o una enfermedad asintomática. Yo he conocido personas que me han platicado que han desarrollado en ellos algún tipo de cáncer y que en realidad todo comenzó porque se empezaron a sentir una dolencia. Y fue una dolencia que fue aumentando al punto que no la soportaron. Y tuvieron que ir corriendo al hospital. Y cuando llegan al hospital, esto es literal, hermanos, conozco varios casos. Les hacen los exámenes y les dicen, es que usted tiene cáncer en el estómago y ese cáncer se ha dispersado. Y se preguntan, ¿pero cómo? Si yo no sentía nada. No había nada que me advirtiera, que me previniera. Y dicen los doctores, usted tiene tantos meses de vida. Y esas enfermedades asintomáticas, esos enemigos silenciosos, son reales en la vida diaria, hermanos, y principalmente en el cuerpo. En esta ocasión el apóstol Pablo le habló a la iglesia de Corinto con el bien y el buen deseo de que todo cristiano supiera que nos enfrentamos en esta vida, en esta batalla, en este caminar con un enemigo silencioso. Mire, la idea de pensar que Satanás es ese ser visible, es ese ser notorio, que como que cuando se apagan las luces y salgo corriendo porque siento que alguien va detrás de mí. En realidad esa es una sensación muy natural del hombre. Pero la realidad es que cuando el cristiano entiende y comprende que tenemos un enemigo silencioso que tiene como función principal dañar, perjudicar, minar, confundir, orillar, tibiar, afectar nuestra devoción por Cristo, nuestras convicciones, nuestra experiencia, nuestra salvación, nuestro crecimiento espiritual. Hermano mío, esa es la parte en donde el apóstol Pablo le habló a la iglesia de Corinto y le dijo, estoy preocupado, dice unos versos antes, porque parece ser que este enemigo silencioso se ha introducido en ustedes. Se dice que la iglesia de Corinto era una iglesia en donde había dos tipos de cristianos, hermanos. Estaban los cristianos que aceptaban y entendían y seguían las instrucciones apostólicas. En otras palabras, todo lo que enseñaban los apóstoles, principalmente el apóstol Pablo, se cree que estos cristianos lo aplicaban en su comunión con Dios. Pero debido a que otro grupo de cristianos dentro de la misma congregación, se dice que cuando llegaban las noticias del apóstol Pablo o de algún otro apóstol, se dice que comenzaban a cuestionar y a decir, se me hace que no es cierto. No me parece que sea verdad. Creo que es una exageración. Hay otros que enseñan diferente a Pablo y que también son apóstoles. Hay otros que inclusive se ven en ellos que les va mejor que a Pablo y ellos realmente tienen la verdad. Una de las acusaciones que había en contra del apóstol Pablo en esta carta, hermano, ¿sabe cuál era? Este es impresionante. Cuando Pablo llegó por primera y por segunda vez a Corintio, dicen los estudiosos que él no iba con ropa muy presentable, hermano, dicen algunos comentaristas. Y se encuentra en su carta eso plasmado. Sino que él iba con ropa, vamos a llamarla de obrero. No era el típico fariseo en vestimenta que proyectaba opulencia, seguridad, prosperidad, crecimiento, fama, etcétera, etcétera, sino que cuando Pablo llegó a Corinto, a Acaya, se dice que este fue como un obrero más. En otras palabras, me atrevo a creer, hermano, que inclusive llegaron a entrar a ver a Pablo y como no había Facebook, no había Instagram, no había YouTube, no había nada, en peligro hasta que le llegó a haber entrado Pablo y le ha dicho, allá siéntese allá atrás con los pobres. Porque lo habían visto de una manera vestimenta tan obrera que no lo identificaban como apóstol. Y esto está en las cartas, usted lea toda la carta y ahí se encuentra esos pasajes bíblicos que le estoy platicando.
Y se dice que cuando llegaban los falsos apóstoles, los veían bien vestidos, los veían con opulencia, los veían con unas ropas, vestimentas, olvídese, impresionantes. Y rápidamente algunos creyentes los identificaban y decían: pásele, apóstol. Le voy a platicar una anécdota, hermano. Hace muchos años, no muchos, hace algunos años, estaba en la iglesia, como de costumbre, llegué temprano. Y estaba limpiando, hermano. Estaba limpiando y recogiendo y acomodando. Y luego a los minutos después de mí llegó otro hermano. Y el hermano se sentó en una de las bancas de enfrente y yo estaba limpiando, hermanos. El hermano ahí estaba sentado. Y entró un visitante, alguien que nunca había ido a la iglesia, y se quedó parado en la puerta. Y yo lo vi. Y a unos segundos se acerca y me dice a mí: oiga, ¿puedo hablar con el pastor? Y luego apenas le iba a decir: soy yo. Y me dice: le habla al pastor que está ahí sentado. Yo creo que por mi vestimenta, por lo que estaba haciendo, no logró identificar, que no lo culpé, hermanos, pero el hermano se veía tan bien sentado, tan concentrado, que parecía el pastor. Y yo me atrevo a creer que el apóstol Pablo, cuando llegó a Acaya y se enfrentó ante las enseñanzas que no eran apostólicas, que no eran bíblicas, las personas tergiversaron, confundieron, malinterpretaron las enseñanzas del apóstol Pablo. Al punto y al grado que dice el apóstol Pablo al finalizar su carta: este enemigo silencioso, este personaje del que les voy a hablar, ustedes se deben de cuidar. ¿Por qué? Precisamente considerando el versículo 3 nuevamente dice: ¿de qué manera entonces este enemigo silencioso engañó o engaña? Y dice: así como la serpiente engañó a Eva con su astucia. Usted debe saber que el enemigo silencioso, por lo general, tiene una cualidad y una característica muy propia. Utiliza comparaciones, utiliza similitudes, utiliza las mismas técnicas. ¿Se fija cómo el apóstol Pablo dice que se había introducido en la iglesia una idea antibíblica, algo que estaba afectando la devoción de los cristianos? Y dice: así como la serpiente, porque llevó a los cristianos a lo que se le conoce como la primera tentación en la tierra, o la primera caída del hombre, que fue la única, la primera y la única, hermanos. Que dicho sea paso, le voy a decir esto: cuando usted lee la Biblia, usted encuentra que Satanás en el escenario de la tierra, por lo general, solo se le apareció a dos personajes. Uno está situado en Eva, cuando dice que estaba en el huerto de Edén y se le manifestó en forma de serpiente o como serpiente. Y dos, lo vemos en el Nuevo Testamento en la vida de Jesús, cuando Jesús estaba en el monte, allá en el desierto, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la Biblia que ahí se le apareció corporalmente. Y cuando usted lee la Biblia, usted encuentra que este enemigo silencioso, solo a estos dos personajes, por lo general, pastor, pero hay otros pasajes en la Biblia, sí. Está el pasaje de Zacarías en el Antiguo Testamento, pero fue en una visión. Corrijo para aquellos que puedan decir, ¿verdad? Ah, pastor, sí, fue en visión, no fue literal. Otras apariciones fueron no necesariamente Satanás, sino fueron espíritus antagónicos, en el caso de Daniel. Otros fueron gobernantes de las tinieblas, pero en realidad este enemigo silencioso, solo a estos dos personajes por lo general se le aparecieron. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia: así como este enemigo silencioso engañó a Eva, este enemigo silencioso los puede engañar a ustedes. Así que entonces, cuando la Biblia habla en Génesis, ¿quién es esta serpiente? Se dice en los estudiosos, hermano, me gusta combinar las prédicas o enseñanzas con enseñanza un poco más sustancial en teología. Se dice que cuando la serpiente, detrás de todas las criaturas que Dios creó sobre la faz de la tierra en el inicio de la creación, se dice que Satanás tomó la forma de la serpiente, y que la serpiente en aquellos tiempos, se dice que la serpiente
tenía patas. Esa es una idea que se tiene. De tal manera que cuando Eva miró a la serpiente, se le hizo un animal muy fascinante, que dicho sea de paso, hermano, aunque las serpientes por lo general causan miedo, ¿sabía usted que para muchas personas y en otras culturas, las serpientes son fascinantes? La manera en que se mueven, la textura, el tipo de pelambre o de piel que tienen, el cómo miran, a tal punto y a tal grado que dicen que Satanás tomó a forma de serpiente y que esa serpiente tenía patitas. Y de repente caminando ahí Eva en el huerto de Edén, dice la historia que se le acerca a Eva y precisamente al acercarse a Eva, utiliza una de las cualidades o características que tienen las serpientes, y es que las serpientes son engañosas. Usted y yo pensamos que no nos van a hacer daño. Usted y yo pensamos que son fascinantes y que son bonitas hasta cierta medida, pero en realidad las serpientes siempre tienen por astucia picar. Dicen los que saben que es una medida de autodefensa, pero en realidad es que la naturaleza de la serpiente es atacar. Y Satanás, cuando toma la forma de serpiente y tiene ese diálogo con Eva, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: quiero que consideren cómo este enemigo silencioso es como una serpiente. ¿Por qué? Porque engaña. Por eso es que usted lee, ahí en el mismo versículo dice: así como la serpiente engañó a Eva con su astucia. Este enemigo silencioso, aunque me atrevo a creer que la gran mayoría de los que estamos aquí lo sabemos, no cambia de opinión. Satanás y el enemigo silencioso jamás tienen como propósito ayudarte, jamás tienen como propósito pasarte de largo, jamás tienen como propósito simplemente dejar que tú lleves tu vida tal cual. No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Apocalipsis 12:9, dice: así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, y que engañaba a todo el mundo. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto: este personaje silencioso, esta serpiente, Satanás, jamás va a hablar contigo, jamás te va a dar un buen consejo, jamás te va a apoyar, jamás te va a ayudar, sino todo lo contrario. Su naturaleza es engañar. ¿Y a quién engañó? Pues a Eva, que Eva era la representación junto con Adán de toda la creación. Ahí nomás. ¿Y cómo la engañó? Pues bueno, utilizó una habilidad, dice la Biblia. ¿Y cuál fue esa habilidad? Su astucia. ¿Sabía usted que los enemigos silenciosos tienen por característica ser muy astutos? ¿Qué es una astucia? Una astucia es una manera inteligente de lograr engañar a alguien y obtener un fin. Mire, ¿sabía usted que la mercadotecnia está plagada de astucia, hermano? Está plagada. Si no quiere gastar, le voy a dar un consejo: no vea tele. Es en serio. Si no quiere gastar, no vaya al mall. Si no quiere gastar, no abra las redes sociales. Porque no solamente emiten chismes y noticias y farándula, no. Sino que principalmente están plagadas de publicidad que de manera astuta nos llevan a gastar, a consumir. Y por eso la mercadotecnia se le conoce como el arte de hacer mercado, de hacer compraventa. Y la astucia es esa manera inteligente que se utiliza para llegar a un fin. Cuando Satanás se acerca a Eva, su único objetivo no era tener una conversación. Su único objetivo no era conocer a Eva. Su único objetivo no era: ay, es que no tengo con quién platicar. No. Su único objetivo era tomar un provecho. Su único objetivo era destruir la obra de Dios. Su único objetivo era dañar la comunión entre el hombre y Dios, al punto y al grado que esta astucia
¿Sabe dónde generalmente atacó a Eva? Algunos dicen, atacó su espíritu. No, atacó su mente. Fíjese, yo le voy a decir algo. Cuando este enemigo silencioso ataca la vida de los cristianos, a veces se tiene la impresión que ataca nuestra vida espiritualmente. Este es un asunto bien delicado, es muy sensible, porque a veces se produce mucha confusión. Yo he conversado con cristianos que no tienen en claro cómo ataca Satanás. Y se les afigura que el diablo los agarra por la espalda y los derriba y los patea y los escupe. Y físicamente los barre como trapeadores. He escuchado a otros cristianos que piensan que Satanás cuando ataca tu espíritu y te posee y empieza a oprimirte, a suprimirte. Y tu parte espiritual se queda muda, se queda en shock. Ninguna de las dos son bíblicas. La única manera en la que es bíblica, de acuerdo a la palabra de Dios, cómo Satanás ataca, escúcheme, Satanás ataca la mente. Vuelvo a repetir, Satanás ataca la mente. Es cierto, hay bases bíblicas en donde Satanás atacó un cuerpo, está el caso de Job. Es cierto, hay bases bíblicas en donde Satanás interfirió espiritualmente para traer una noticia. Está el caso de Daniel. Pero en realidad cuando Satanás ataca la vida de los cristianos para perjudicar sus convicciones, su credo, su pasión, su comunión con Dios, escúcheme, Satanás ataca la mente. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque precisamente cuando Satanás llegó a Eva, y usted lee la conversación que se desarrolla en el capítulo 3, se desarrolla una conversación entre razonamiento y diálogo. Se desarrolla una conversación en donde este personaje le habla a un ser humano. Y el ser humano, que es Eva, le responde. Y a mí me llama mucho la atención cómo es que el cristiano debe de proteger su mente cuando se trata de entender y conocer la astucia que utiliza Satanás para perjudicar nuestra devoción por Cristo. Ahora, voy a hacer una aclaración en este punto. Hermanos, Satanás no sabía que Eva iba a caer. Algunas personas piensan que cuando Satanás se acercó a Eva, él ya sabía que ella iba a caer. No. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque uno de los atributos que son únicos de Dios a lo largo y ancho de la Biblia es que el único que conoce nuestros pensamientos es Dios. Pero Satanás desarrolla una intuición, una habilidad, una astucia, una inteligencia malvada, que aunque no hable con nosotros, él ya sabe cómo piensa el pensamiento del hombre. Por eso dice ese dicho vulgar, ¿verdad? Que el diablo no es más que. El diablo sabe más el diablo que. ¿Por qué? Por viejo que por diablo. Porque la vejez le ha dado experiencia para poder entender cómo piensan los cristianos, los humanos. Y cuando Satanás se acerca a Eva, él no sabía que Eva iba a caer. Pero de igual manera utilizó su astucia, su inteligencia malvada, su engaño para hacerla caer. En esa ocasión, en el caso del huerto de Edén, lamentable y dolorosamente Eva se dejó engañar. Pero le voy a decir una cosa. Esto no significa que Satanás pueda leer nuestros pensamientos. Porque esta es una habilidad, atributo, una privacidad que solo Dios puede conocer de nosotros. Yo no sé lo que usted está pensando en este momento. Yo no sé si usted está aquí o está pensando en el Instagram. No sé si usted está aquí y ya se está saboreando el Golden Corral, el Tepanyaki. No sé si usted está aquí o usted está diciendo, ¿qué estoy haciendo aquí, verdad? No sé. Pero lo que yo sí sé es que solo hay dos personajes
que saben lo que usted sabe. Y es usted y es Dios. Por eso oraba el salmista David y decía allá en el Salmo 139:2, dice: tú sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aunque me sienta lejos de ti, tú conoces cada uno de mis pensamientos. Porque David, y no solo David, sino otros personajes de la Biblia entendieron y comprendieron que el atributo de la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe, le daba la capacidad para saber que cada uno de los pensamientos que están en nosotros, el único que los conoce es el Señor y nosotros no solamente. Pero a pesar de ello, este enemigo silencioso, aunque no puede introducirse en nuestra mente, este enemigo silencioso sí ataca nuestra mente. Y para ello voy a ocupar un verso de la Biblia que precisamente el apóstol Pablo le advirtió a la iglesia de Éfeso. Que dicho sea de paso, hermano, en el Nuevo Testamento casi no hay revelación o entendimiento en relación al mundo espiritual como algunos lo exageran. Casi no hay, fíjese. Hoy en día, si pasa una sombra, ahí va el diablo, ¿verdad? Muchos dicen. Si me sirven un plato y tiene forma de tristeza, ahí está el demonio de la tristeza, ¿verdad? Si fui a comer a un lugar y me enfermé del estómago, el diablo agarró mis tripas y las retorció. ¿Cómo escucho yo historias de esos? No. Pero el apóstol Pablo, a pesar de ello, sí le habló a la iglesia de aquella ciudad y les dijo cómo es que Satanás trabaja espiritualmente. Y precisamente utilizando el pasaje de Efesios le dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, el apóstol Pablo le decía a los cristianos: no esperen ver a los secuaces del diablo, no esperen ver a las legiones demoníacas que vengan detrás de ustedes corriendo y los quieran asesinar, decía el apóstol Pablo. Lo estoy parafraseando de otra manera. Mejor comprendan que la manera en la que Satanás ataca tu vida espiritual es por medio de tu mente. Fíjese, aquí le voy a compartir algo bien interesante, hermano. En el mundo de la psicología y de la neurología y de la ciencia, de la medicina, no se ponen de acuerdo, hermanos, cómo es que podemos pensar. Saben que tenemos millones de neuronas en nuestra cabeza y ahí están conectadas y se van acabando. Esas ya no se reproducen, póngase listo. Esas ya no se reproducen. Y dicen los científicos que la parte neurológica son un montón de conexiones que están ahí diminutas, de lo más diminuto. Pero a pesar de que han logrado comprender qué hay en el cerebro del ser humano, hay una parte que no logran todavía resolver, y es la mente. ¿Cómo es que el ser humano puede ser tan impredecible que puede estar diciendo una cosa y cuando a él le place puede cambiar y hacer otra cosa? Y es que esa parte mente o mental es la parte que se le conoce en la teología como el alma, el centro de la voluntad del hombre, el centro de nuestras emociones, en donde Dios nos regaló una soberanía para que nosotros hagamos de ella lo que a nosotros nos considere bien conforme a la voluntad de Dios. Y a pesar de que la ciencia, la neurología y la psicología no logran comprender a plenitud, y lo diré abierta y tajantemente, no como un punto loco, pero nunca lo van a entender, hermanos. Porque eso no está al alcance del ser humano, eso es totalmente espiritual y es celestial y es de los misterios de Dios sobre la vida del hombre. Al punto y al grado que le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: aunque la serpiente no conoce tus pensamientos, aunque la serpiente no se puede introducir en tu mente y saber qué es lo que vas a hacer o cómo evitar que lo hagas, dice el apóstol Pablo, sí debes de tener cuidado, porque su astucia te puede derribar. Al punto y al grado que así como cayó Eva, tu devoción por Dios también puede caer. Así que cuando hablamos de esta parte, nos vamos precisamente
¿qué es lo que utiliza Satanás a manera de astucia para afectar nuestra devoción a Cristo? Mire, ¿cómo es que hay cristianos que usted los puede ver en una santa y buena comunión con Dios? Y pasa el tiempo, hermano, y usted los empieza a ver, como diríamos metafóricamente, ¿verdad?, que se desinflan, se entibian, se enfrían, les va y les viene. Ya no disfrutan los cultos. Ya no tienen esa comunión con Dios de antes, esa pasión, esa hambre. Ya son cristianos más del estándar. Y diría alguien por ahí, el diablo lo derribó. Mire, el diablo no derriba a nadie. A nadie. Nosotros somos los que somos derribados por cuenta propia. Espiritual y bíblicamente el diablo no tiene capacidad para derribar a nadie. Porque una vez que una persona le entrega su vida a Cristo, hay un sello sobre su vida de protección de Dios. Que inclusive el apóstol Pablo dijo que nada ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Sin embargo, cuando un cristiano no está atento, percibido, observando cómo este enemigo silencioso ataca su vida, un cristiano sí puede ser afectada su devoción por Dios. Sus convicciones sí pueden cambiar. Su credo, sus ideas, su espíritu en el contexto de su actitud, su conducta, su vida santa, sí puede cambiar. Hay una línea teológica de un pensamiento en la soteriología, en el tema de la salvación, que dice que si un día vienes a Cristo y te apartas, nunca fuiste del Señor. No comparto esa idea. Comparto más la idea, de acuerdo a la palabra de Dios, que el hombre cuando es salvo tiene que procurar su vida espiritual. Porque cuando la procura, el hombre tiene una continua comunión con Dios. Y aunque vengan ataques silenciosos de Satanás, esa comunión con Dios se mantiene firme. Y como dice el apóstol Santiago, al final del día, quien realmente pasará la presencia del Señor es aquel que pudo soportar la tentación. Diciendo de manera metafórica que el Hijo de Dios, si algún día muere y pasa a la presencia de Dios, es porque estuvo apercibido no solamente de una vida santa en Dios, sino también de las obras y de las artimañas de Satanás, de las cuales no debería de ser presa. Así que cuando la Biblia enseña, y dice el apóstol Pablo, así como Satanás, la serpiente, atacó a Eva, ¿de qué manera Satanás o este enemigo silencioso afecta a los cristianos para que su devoción por Cristo mengüe? ¿Ven? No creas tú que te va a llegar un correo electrónico y te va a decir el diablo, me voy a dedicar a que ya no busques a Dios. No creas que te va a llegar un mensaje de texto y te va a decir el diablo, soy yo, nos vemos en la próxima batalla. No, este enemigo silencioso, de hecho, hermano, no lo vemos venir. ¿Y sabe por qué? Porque tiene una astucia tan sorprendente que sin darnos cuenta, de manera inteligente, de manera malvada, llega a nuestra mente y busca dos cosas que los seres humanos somos vulnerables. Uno, nuestros deseos, y dos, nuestras necesidades. Le pongo primero un ejemplo y luego el otro. Mire, cuando Satanás fue a Eva, buscó su deseo. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Con que Dios te ha dicho que no comas? ¿Con que Dios te ha dicho? Dicen algunos estudiosos que de repente a Eva se le abrieron los ojos y vio esa manzana Golden Apple y empezó a brillar. Porque buscó que en la parte humana el hombre tiene en sus día a día, tiene deseos, pero también busca nuestras necesidades. Satanás ataca mucho nuestra mente, nuestras necesidades. ¿Se acuerda cuando Jesús fue a orar al desierto y duró 40 días? Y claramente dice el narrador, y no comió ni bebió.
¿qué es lo que uno se espera después de haber buscado al Señor por tanto tiempo? Pues que el diablo no se acerque. Pero al contrario, dice la Biblia que una vez que terminó de ayunar, y dice que ¿qué? Que tuvo ¿qué? Hambre. Satanás ataca nuestras necesidades. ¿Qué le dijo a Jesús? Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Mire, en realidad Jesús podía convertir esas piedras en pan, por eso se lo dijo. Pero la pregunta es entonces, ¿por qué no las convirtió Jesús en pan? ¿Qué no era una buena petición? Es que el problema no es que era o no era buena la petición. El problema es de quién venía la petición. Cuando Satanás te habla, jamás te va a hablar para darte un bien. Siempre que interviene Satanás, tiene como propósito afectar tus necesidades para que tu relación con Dios se sea perjudicada. Por eso es que Jesús le contesta y le dice, escrito está. Entonces, cuando hablamos que Satanás, este enemigo silencioso, busca despertar en nosotros esos deseos carnales, vamos a hablar de esos deseos o necesidades carnales que Satanás ataca en nuestra mente para que nuestra devoción por Cristo se vea perjudicada. Uno, él ataca el deseo o la necesidad, escucha bien, de venganza. ¿Sabía usted que a veces los hijos de Dios sentimos el deseo de la venganza por deseo? O sea, porque quiero. Y a veces buscamos el sentido de la venganza por necesidad. Oiga, qué curioso, ¿verdad? Dijo alguien por ahí, ¿por qué lo hiciste? Es que lo tenía que hacer. Como si lo necesitáramos hacer, ¿verdad, hermanos? Y a veces es el sentido de la venganza, pero por deseo, por malvado, por desquite. La palabra venganza, uno de sus derivados es revancha. Y dice la Biblia en Romanos 12:9, queridos amigos, no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios lo castigue, porque así está escrito, yo soy el que castiga, le daré el pago que merecen, dice el Señor. Mira, a veces la devoción por Cristo mengua, se ve afectada, se ve confundida, se ve lastimada por actos de venganza. No es sano que un hijo de Dios se vengue. Pero ya lo sé, pastor, ¿sí? Pero cuando no lo hacemos por placer, lo hacemos por necesidad. Como si la necesidad justificara el hecho. Ponte a pensar, ¿qué te han hecho recientemente que amerita un desquite? Ponte a pensar, ¿qué te han hecho recientemente que amerite que la otra persona sienta lo mismo que tú estás sintiendo? Oh, pero no, que sienta más para que se le quite. Así es como Satanás ataca nuestra mente. Y él sabe que cuando se introduce como una necesidad o como un deseo, él sabe que es la misma táctica que utilizó con Eva. ¿Sabías tú que a veces en la fe cristiana muchos hermanos terminan alejándose de la iglesia por un acto de venganza? Porque después de la venganza viene la humillación, viene la exhibición. Después de la venganza viene la vergüenza. Por eso es que es tan importante que los hijos de Dios, cuando escuchemos en nuestra mente, véngate, desquítate, que sienta un poquito de lo que tú sentiste, no más poquito, no le hace. Así fue como llegó Satanás a Eva. Ay, ¿a poco te va a afectar comerte de esa manzana? Bueno, no era manzana, claro, ¿verdad? De ese fruto. ¿A poco te va a afectar? Y Satanás se introduce en la mente del Hijo de Dios. Y tú sabes, hermano, cómo afecta los actos de venganza espiritualmente en nuestra comunión con Dios. Afecta mucho, hermano. Daña. De hecho, la venganza es como un veneno que nosotros nos tomamos, hermanos. La venganza es como un acto sobrevalorado de rencor, de impotencia, que Satanás utiliza. Y cuando lo ve en nosotros como una posible manera
de poder sentir tranquilidad, de poder sentir paz, entre comillas, produce que nosotros hagamos esto. Y el cristiano tiene que saber que este enemigo silencioso es el único personaje en la Biblia que introduce este tipo de pensamientos. Si recientemente estás teniendo pensamientos de venganza, sácalos. Ese enemigo silencioso ya se está acercando a ti. 2. ¿De qué otra manera este enemigo silencioso apela al deseo o a la necesidad? A la pereza espiritual. ¿Sabías tú que Satanás es muy bueno para hablarle a la mente del Hijo de Dios en relación a la pereza espiritual? Mira, la pereza espiritual, vamos a dividirlo en 2 palabras. Pereza es la lentitud, es la dejar para más tarde, es ser desobligado, es hacer a un lado mis propósitos porque tengo otras cosas que hacer o porque simplemente no las quiero hacer. ¿Y sabías tú que Satanás, este enemigo silencioso, le habla mucho al oído del cristiano en relación a la pereza espiritual? De hecho, la pereza espiritual es como una justificación de los hechos. ¿Por qué no has ido? Si ya te dije que fueras, es que ha estado haciendo mucho sol. ¿Por qué no fuiste a tal lugar? Ay, es que no sabía si me iban a recibir. Cuando la realidad es que estábamos ahí tirados en el sillón, ¿verdad? Por decirlo así. Es como los muchachos. ¿Por qué los muchachos no les va bien en la escuela? No, es que cuando estaba chiquito mi papá me tiró y me caí y me pegó en la cabeza. No, eres perezoso. Eres perezosa. Si tú estudiaras, tú tendrías grados elevados. Así de simple. Si tú tuvieras un problema mental, es más, inclusive la gente que tiene problemas emocionales o problemas mentales, muchas de las veces son las personas que tienen mayor inteligencia. Cuanto más tú que tienes 2 pies, 2 manos y estás completito. La pereza espiritual es lo que la Biblia le llama en una ocasión. El autor a los hebreos le dijo a los cristianos: no queremos que se vuelvan perezosos, más bien sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios, porque tienen fe y paciencia. ¿Sabes por qué la pereza espiritual es un enemigo silencioso en la vida cristiana? Porque nos impide desarrollar fe. La fe no está lejos de nosotros porque Dios no nos la quiere dar. La fe no está lejos de nosotros porque Dios no nos está ayudando. La fe no está lejos de nosotros porque nosotros no somos los elegidos de Dios o los predilectos de Dios, no. La fe no crece en nosotros simple y sencillamente porque no la estamos trabajando en nuestra vida espiritual. Y el autor a los hebreos le decía a los cristianos: logro detectar que algunos de ustedes estaban creciendo bien espiritualmente, pero empezaron a aflojar las carnes. Es como cuando el diablo, ¿quién no ha tenido esa sensación, hermano? Que dice, no, sí, ahora sí voy a orar. Y luego se acerca la hora de orar y luego dice, híjole, tengo cosas que hacer. Bueno, pero voy a orar. Y falta poco tiempo, híjole, tengo que contestar estas llamadas. Y se aleja el tiempo de la oración. Es más, hay cristianos que tienen hasta pereza para venir a la iglesia. Y eso es cierto, hermanos. Mire, cuando van a otros lugares están bien dispuestos. Pero cuando se trata de atender la comunión con Dios, la comunión con los hermanos, generalmente buscan pretextos para alejarse de ello. Y ese enemigo silencioso, el apóstol Pablo le dijo a los cristianos de Corinto, ese enemigo silencioso tiene la astucia que tú no te das cuenta que te está alejando constantemente de Dios. 3. ¿Qué deseos o necesidades ataca este enemigo silencioso? La codicia. ¿Qué es la codicia? Es el deseo de lo que otros tienen al punto de robarlo. De hecho, dice la Biblia en Éxodo 20:17, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. ¿Sabía usted que los seres humanos por necesidad y por deseo
tenemos la tendencia de desear lo que no tenemos. ¿A quién no le gustaría tener un carro del año moderno, lujoso, y que con solo parpadear se prendiera el aire acondicionado y que entre va caminando se enciende solo y se abra la puerta, que existiera, ¿verdad? Y luego que lo tuviera un hermano de esta iglesia, ¿verdad? ¿Qué diríamos? Dijo un hermano, ya no preguntamos cómo le hizo, ahora preguntamos cómo le hacemos para que sea nuestro. La codicia es esa parte del deseo excesivo de querer algo que no es nuestro. ¿Sabía usted que los cristianos padecemos mucho este mal, hermanos? Porque los cristianos, conforme vamos viviendo la vida cristiana, sabemos que no todas las cosas son buenas. Y conforme vamos creciendo en la fe, entendemos que hay cosas que aunque parezcan buenas, no nos pertenecen o no nos hacen bien. Y dice un dicho que lo codiciable es lo que más se desea. Lo prohibido es lo que más se desea, perdón. Y cuando un cristiano va pasando por estos deseos de codicia, son todas esas partes de la fe cristiana en donde por el deseo de querer tener lo que otro tiene, vamos descuidando nuestra comunión con Dios. Hay una parte en la Biblia en donde Jesús le dijo a aquellos hombres, busquen primeramente el reino de Dios. Hay creyentes que le llaman responsabilidad a la codicia. Es una manera de decir, es que tengo que ser responsable, cuando en realidad lo que quieren es codiciar algo más que otra persona tiene. Si no es para robarlo, es para obtenerlo. Y esta parte, este enemigo silencioso la utiliza mucho en la fe. Hermano, no compre cosas que no deba. No haga cosas que no deba. No se embarque con cosas que no deba. No quite lo que no le corresponde. ¿Por qué? Porque esa parte es la codicia que Satanás utiliza para ahogar a los cristianos y de manera silenciosa llevarnos a los afanes. 4. La envidia. ¿Sabía usted que este enemigo silencioso ataca mucho la mente en la envidia? ¿Qué es la envidia? Es el sentimiento de estar descontento de lo que otros tienen. En una ocasión escribió el apóstol Pablo a Tito y le dijo, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y de envidia. La envidia es, nuevamente lo digo, ese sentimiento de insatisfacción. ¿Usted está contento con lo que tiene? ¿Está contento? ¿Está contento? No es en serio, le pregunto en serio, no es retórica. ¿Está contento con lo que tiene? No voltea a ver a su esposa y diga, bueno, pues bueno. No voltea a ver a sus hijos y digo, bueno, pues ya ni modo. No, ¿está contento con lo que tiene? ¿Está contento con su salud? ¿Está contento con sus finanzas? ¿Está contento con lo que tiene hasta este día? ¿Sabe por qué le hago estas preguntas? Porque estas preguntas nos llaman a la reflexión. Que cuando por alguna razón está una insatisfacción, no del deseo de progreso, sino de voltear a ver a otros y que otros viven mejor que nosotros en diferentes ángulos, y nosotros deseamos lo que ellos tienen, ese es el deseo de la envidia, hermanos. Ese es el deseo de querer tener lo que otros tienen. Y un cristiano debe de estar contento con lo que Dios le ha dado. Debe estar contento. Porque cuando un cristiano está contento, un cristiano está libre, un cristiano está agradecido, un cristiano tiene manera de poder continuar su fe cristiana y buscar las bendiciones de Dios a su debido tiempo. Pero la envidia es ese enemigo silencioso que cuando ataca a la mente, como envenena las ideas. Siguiente, el enemigo silencioso nos insta, ya sea por placer o por necesidad, a mentir. ¿Sabía usted que la mentira es el pecado más recurrente que practicamos los seres humanos, hermanos? Vuelvo a repetir, la mentira es el pecado más recurrente que practicamos los seres humanos.
Y no solo los seres humanos, también los cristianos. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque es tan fácil mentir. Es tan fácil hablar lo incorrecto. Es tan fácil hablar a mitad. A tal punto y a tal grado que el apóstol Pablo le dijo a los cristianos de aquellos tiempos: ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida del pecado. Porque la mentira es esa parte que nos lleva a poder sentir tranquilidad o a poder evadir o a poder demostrar a alguien que no somos. Y ese enemigo silencioso, a la luz de la Biblia, cuando ataca a los cristianos en su mente y los hace cristianos mentirosos, hermanos, al paso del tiempo, esas mentiras empiezan a cambiar nuestras convicciones. Fíjese lo que dice, le voy a compartir, como cuando somos engañados por medio de este enemigo silencioso, como el apóstol Pablo dijo que afecta la mente del cristiano. Dice la versión Dios habla hoy: sus pensamientos se apartan de la actitud sincera y pura a Cristo. Cuando un cristiano es atacado por el enemigo silencioso y es afectado, dice el apóstol Pablo, dice, tus pensamientos se apartan de la verdad. 2, dice la versión traducción viviente, tu devoción por Cristo se corrompe. En otras palabras, pierde lo vital, pierde lo genuino. 3, la nueva versión internacional dice, son desviados de un compromiso puro. En otras palabras, cuando íbamos bien derechito, dice el apóstol Pablo, nos desviamos. Siguiente, la versión de la palabra viviente dice, nuestros pensamientos son apartados. La Reina Valera actual 2015 dice, los pensamientos de ustedes se extravían. La Reina Valera actualizada antigua dice, son corrompidos nuestros sentidos de alguna manera. Y la traducción lengua actual dice, dejan de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. ¿Por qué se pierde la devoción a Cristo? ¿Por qué es que los hermanos de Corinto empezaron a ver las Biblias de diferente manera? Empezaron a entender las enseñanzas de diferente manera. Porque el enemigo silencioso empezó a atacar sus mentes. Las empezó a atacar. Cuando tú sientas que se te vienen pensamientos a tu mente y dices, ¿para qué lo sigo haciendo? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Qué caso tiene hacer esto? Lo he intentado muchas veces. Es un enemigo silencioso que con astucia lo único que provoca y lo único que quiere es que tu devoción y tu manera de vivir en tu comunión con Dios se vea perjudicada. Yo sé que, como en toda iglesia, yo sé que aquí también hay cristianos, hermanos, que su devoción por Cristo ha sido perjudicada por este enemigo silencioso. Yo sé que como todo cristiano y como toda iglesia, aquí hay hermanos en la fe que ya no son los mismos de antes. Y que por alguna razón y por alguna manera aún están aquí. Pero ese enemigo silencioso les sigue trayendo ideas y pensamientos en relación a vivir la fe cristiana. Acompáñame, hija. Pablo le dijo a la iglesia, este enemigo silencioso te va a pegar. Te va a traer ideas a tu mente. Te va a apartar. Va a llegar a ti de tal manera que de manera invisible, lo que menos te imaginaste hacer, lo vas a terminar haciendo. Lo que menos pensaste decir, lo vas a terminar diciendo. Lo que menos te atreverías a hacer porque eres hijo de Dios, lo vas a terminar logrando. Por eso es que es tan importante que conozcamos, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, cómo actúa este enemigo silencioso. Los cristianos de Corinto fueron afectados, vuelvo a repetir. Ya había una iglesia dividida, hermanos. Unos hermanos obedecían las enseñanzas apostólicas y otros hermanos simplemente se comenzaron a desviar de la verdad. ¿Qué es lo que sigue después? Simple. Se va haciendo una vida espiritual relativa. Se va formando una idea superficial de la fe cristiana.
se vive en un conformismo, en una resignación. Se vive en una idea, al fin y al cabo, con que su misericordia no me suelte. La devoción por Cristo tiene como propósito que tú te arraigues más a tu comunión con Él. ¿Qué es lo que hace que los matrimonios en buena vid, con el paso de los años, se amen más? El tiempo y las experiencias. Voy a poner un ejemplo. Ella dice, ¿sabe quién estoy hablando? Ella dice que le caía gordo. Ella dice, y hasta mis hijos le cuenta, me caía gordo. Ayer me enfermé y ya no había ni qué traerme. ¿Qué te doy? ¿Qué te traigo? Pues yo le digo, me compongo. No se crea, así me cuidó. Me dijo, déjame oro por ti para que... No, le digo, no es para tanto. Yo pongo mi pecho para que tú te sanes. No, tampoco. Dame mejor. ¿Qué es lo que hace que las personas con el tiempo se arraiguen más? La convivencia, la sinceridad, el amor, las experiencias. Pero ¿qué es ese enemigo silencioso que a veces afecta a los matrimonios? Ese enemigo silencioso en ocasiones es esos pensamientos que se quedan ahí y no los compartimos, pero están dando vuelta en nuestra mente. A veces me toca conversar con cristianos que me dicen, yo le había dicho a Dios que esta es la última vez que iba a venir a la iglesia. Ya era la última vez. Sí. A nadie se lo había dicho. Ya le había dicho a Dios que ya después de esto ya iba a hacer con mi vida lo que yo quisiera. Porque ese enemigo silencioso los fue trabajando en lo invisible, en donde nadie los ve más que tú y él aparentemente. Pero el apóstol Pablo le dice a la iglesia, tengan cuidado, saquen todo pensamiento. ¿Hay pensamientos similares a estos en ti? No te preocupes, todos somos atacados. Pero una cosa es que Satanás lance dardos para intentar golpear nuestra fe cristiana, y otra cosa es que nos pongamos a platicar con él. El problema de Eva fue que habló con él. Ese fue el problema de Eva. Jesús no habló con él. Jesús afirmó que no lo iba a obedecer. El problema no es que pájaros estén volando sobre nuestra cabeza. El problema es que hagan nido. Y tú y yo debemos de saber que este enemigo silencioso perjudica nuestra devoción a Cristo. Por eso yo lo animo en esta tarde, que si usted está teniendo pensamientos no cristianos, no santos, no bíblicos, le diga al Señor, ya no voy a atender estas ideas, ya no voy a atender estos pensamientos, ya no voy a atender este razonamiento, porque es el diablo el que te está hablando, hermano. Son los espíritus que te están hablando. Si tú piensas que eres tú mismo, identifícate cuando eres tú mismo. Pero por lo general, Satanás en su naturaleza tiene como propósito alejarte de la devoción a Dios. Póngase de pie en esta tarde.